Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te redime. Una gran alegría, soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y en esta serie de programas pues estamos meditando un poquito, sobre todo por estar ahorita viviendo el año de la misericordia. Estamos viendo la fuerza sanante de la confesión. Estamos tomando del catecismo de la Iglesia, por supuesto, de la palabra de Dios. Y también estamos un poquito tomando de un libro del señor Scott Hahn, que es Señor, ten piedad. Entonces estamos tomando de cada uno de estos libros preciosos este tema. Y hemos estado hablando, sobre todo, que no hay otra manera nosotros de experimentar lo que es la misericordia de Dios. No hay otra manera más perfecta que cuando nosotros nos lanzamos a sus brazos, unos brazos llenos de amor que nos esperan, unos brazos que esperan a su Hijo que ha regresado, esos brazos del Padre que se abren ante ese Hijo que se ha ido a malgastar su hacienda, a malgastar su dinero, a malgastar su herencia. Y cuando regresa sucio, cuando regresa fracasado, cuando regresa es cuando se abren los brazos del Padre. No porque tengamos nosotros que regresar así, tengamos que regresar de un pecado, ¿verdad? O de una vida, ¿verdad? Así de esa manera para nosotros experimentar la misericordia de Dios. No, pero todos, absolutamente todos hemos pecado. Todos nos hemos alejado de la gracia de Dios por un momento, por un día. No sé, hay muchos que nos alejamos mucho, otros se alejarán poco. Pero todos tenemos la necesidad absoluta de regresar a los brazos del Padre, a ese abrazo de reconciliación con nuestro Padre. Y eso no hay mejor manera de experimentar que es en la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es allí cuando se hace real. Porque otro abrazo puede ser solamente un pensamiento, un deseo, una emoción. Pero la realidad de un abrazo donde nuevamente nos reconciliamos con ese Padre, sobre todo en el pecado mortal, el momento de nuestra reconciliación real es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Puede ser que yo sienta y que yo en una oración de verdad yo tenga la experiencia de que el Padre me abraza. Pero si yo digo, pues ya con eso, es decir, ya no necesito confesar mi pecado si estoy en pecado mortal, pues es eso, solamente una emoción, ¿sí? Una emoción que tiene sus méritos, por supuesto, ¿verdad? Pero esa emoción me debe llevar a tomar una decisión, como el hijo pródigo entró en sí, dice, y pensó, regresaré a la casa de mi padre. Aunque él pensó de una manera muy, muy, pues pudiéramos decir egoísta, ¿sí? Porque nunca dijo, voy a regresar a la casa de mi padre porque lo extraño, quiero verlo, de verdad quiero escuchar nuevamente su voz, sus enseñanzas. No, regresó a la casa del Padre porque tenía hambre. Porque dijo, cualquiera de los siervos, de los criados de mi padre, comen mejor que yo. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre, entonces regresaré a la casa de mi padre. Pero nunca dice, regresaré porque le fallé y quiero pedirle perdón y quiero humillarme ante él y quiero de verdad, con mi amor, sanar su corazón herido o cualquier otra cosa. No, regresa este hijo porque tiene hambre. Y aún así el Padre nos recibe. Cualquiera que sea la motivación, ¿verdad?, de regresar, nosotros sabemos que hay arrepentimiento, ¿verdad?, y que hay un arrepentimiento que es perfecto, ¿sí?, y otro que es imperfecto, ¿sí?, pero aún así nosotros encontramos siempre el abrazo del Padre, ¿sí? Entonces, estamos meditando un poquito sobre lo que es este sacramento de la reconciliación. Y hemos visto durante toda esta serie de programas, pues cómo, sobre todo, ¿verdad?, desde el primer momento el hombre le ha costado confesarse. ¿Verdad? Desde el primer momento de los albores de la
de la historia de la salvación, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues, es decir, hicieron todo, se echaron la culpa, pero nunca se arrepintieron o nunca confesaron su pecado ante Dios. Simplemente se arrepintieron y se echaron la culpa, le echaron la culpa hasta a Dios, ¿verdad? Pero nunca se les escuchó, nunca se les leyó allí decir, lo siento, perdóname, ¿verdad? Y en el caso de Caín, igual, ¿verdad? A Caín le echa la culpa a todo el mundo, ¿sí? Y luego se hace la víctima, pero nunca se escucha una palabra de decir perdóname. ¿Sí? Y en muchas ocasiones esa es la realidad que vivimos, cada uno de nosotros. Le echamos la culpa de nuestras fallas, de nuestros vicios, de todo lo que vivimos mal a todos, a nuestros padres, a la sociedad, al gobierno, a todo le echamos la culpa. Menos nosotros nos hacemos responsables de lo que hacemos, ¿sí? Y eso pues de verdad nos lleva a vivir en una vida que no es una realidad. Entonces hemos visto también lo que es el sacramento de bueno, en ese tiempo no era sacramento, sino simplemente el sacrificio para pedir perdón por nuestros pecados del Antiguo Testamento. Y cómo pues era todo un rito donde el que había pecado, de verdad, ¿verdad? Se veía ante los demás su pecado y su arrepentimiento. Y a través de toda la historia de la Iglesia, pues cómo ha ido, pudiéramos decir, encontrando su punto que en el momento en que estamos. No mejor, no peor, ¿no? ¿Verdad? En la Iglesia primitiva, algunos obispos prohibían a sus creyentes bautizados que se confesaran más de una vez en la vida. En nuestros días la Iglesia recomienda que se haga por lo menos una vez al año y exige que se realice por lo menos una vez, bueno, más que nada, una vez al año, ¿sí? Pero lo más indicado es que sea, pues, cada mes, ¿sí? Pero bueno, dice, y ahora lo que quiere la Iglesia es que nos confesemos más seguido, y en la Iglesia primitiva, pues los obispos creían, ¿verdad? Es decir, que solamente una sola vez en la vida se podían confesar. Era tan estricto este punto de caer en un pecado, sí, era tan estricto que solamente una vez en la vida. Cuentan los que saben que por eso Constantino pues no se bautizó hasta siendo un anciano ya a punto de morirse, ¿verdad? Por esta rigidez en la confesión. Dice, pues si peco, imagínense, pues nada más una oportunidad tengo para regresar a la iglesia. Sin embargo, si me bautizo después, pues se me borran todos los pecados. Y entonces, no sé si por eso lo hizo, ¿verdad? Pero sabemos que él se bautizó hasta ya anciano, hasta que estaba ya muy cercano a su muerte, ¿sí? Entonces era muy exigente, ¿verdad? Las penitencias eran penitencias sumamente difíciles y que a veces tenían que durar meses o años, o a veces toda la vida tenía que hacerse una penitencia por un pecado muy grave para que al fin pudiera el penitente pues reintegrarse a la comunidad, a la iglesia y sobre todo volver a la comunión sacramental, ¿sí? Entonces vemos que pues ha variado mucho la severidad, ¿sí? De las penas impuestas por la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros vemos que en estos primeros tiempos pues era de verdad una severidad muy grande, pero también eran pecados graves como pues la apostasía, que en ese tiempo era un pecado que podía estar a las puertas, ¿verdad? La apostasía, adulterios, asesinatos, todas esas cosas muy graves. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Escapa como un pájaro al cielo en busca de nuevos horizontes, siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Buscando
Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos con ustedes nuevamente en este subprograma Divino Maestro y estamos viendo cómo desde los albores, ¿sí?, en la iglesia primitiva, pues los obispos prohibían a los creyentes bautizarse muchas veces, solamente una vez en la vida, ¿sí? Y bueno, pues vemos que esos pecados, después de un tiempo, ¿verdad?, eran admitidos a la comunión. Después del tiempo, de este tiempo, establecido en el orden penitencial, estos pecadores vivirían durante años en medio de rigurosas plegarias, realizando actos de penitencia, ¿sí?, dando limosna antes de poder recibir de nuevo la Eucaristía, ¿sí? Y bueno, pues vemos cómo los monjes de los desiertos orientales solían tener el mérito de llevar a cabo la práctica de la confesión privada y frecuente. Ahí es donde nace, ¿verdad? En Occidente estas prácticas encontraron unos celosos promotores entre los monjes irlandeses que viajaron como misioneros a través de Europa. Alrededor del siglo VII, el sacramento había adquirido en su mayor parte la apariencia que conocemos hoy, ¿sí? Entonces, ahora pues varía en muchas ocasiones un poco. La iglesia pues es muy flexible en este punto, ¿sí? Es decir, hay un lugar adecuado que se llama confesionario para recibir la confesión, ¿sí? Y unos lo prefieren allí, atrás de unas rejas o una pantalla. A veces el penitente prefiere el anonimato para confesarse pues detrás de una pantalla, una cortina, ¿sí? Otros prefieren hacerlo cara a cara. Y también hay la opción de hacerlo enfrente, ¿verdad? Enfrente del confesionario, ¿sí? Entonces, y bueno, la confesión se puede hacer donde sea. En un viaje, en un campo de batalla, en peligro de muerte, en cualquier parte, en una cama de hospital, ¿sí? Entonces, esta confesión de verdad ha variado muchísimo durante todos estos años, ¿sí? Entonces, pero antes de llegar a ser sacramento, pues tuvo todo lo que es esta índole de ser un sacrificio por el pecado, ¿sí? Entonces, ya en la Nueva Alianza, pues vemos como este sacramento, ahora un sacramento, ya es ya de la Nueva Alianza, pues vemos que son ciertamente nuevos con Jesucristo, pero no en el sentido que sean una novedad, porque en sí la Nueva Alianza no es nueva en ese sentido. Es más bien una renovación de lo que los primeros cristianos llamaban la alianza eterna, la alianza que trasciende el tiempo. Podríamos traducirlo más acertadamente como alianza renovada, la consumación renovada de lo que Dios ha hecho una y otra vez en la historia. Es decir, estos sacramentos de la nueva alianza, ¿sí?, vemos cómo cada uno de ellos nos acerca más a estar unidos a Jesús, unidos con esa alianza de amor. Y bueno, pues nosotros vemos que cada uno de los sacramentos nos lleva a esa alianza, empezando por el bautismo. Cada uno de nosotros entra a formar parte de esa alianza nueva y eterna, donde su pueblo tiene un solo Dios y donde Dios tiene a su pueblo, que somos nosotros. Esa alianza nueva y eterna que es sellada con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos cada uno de estos sacramentos nos acercan primero a ser parte del pueblo de la alianza y después a renovar la alianza cuando la hemos perdido, ¿sí? Sí, en el mundo antiguo, ¿qué es una alianza? Pues bueno, las alianzas que Dios ha hecho, ¿sí? Dios ha hecho con el hombre. Siempre ha querido tener una alianza, un trato. Es decir, yo soy tu Dios, decía Dios Todopoderoso, y tú eres mi pueblo, ¿sí? Es decir, ¿qué era una alianza? Bueno, en el mundo antiguo una alianza era el medio legal y litúrgico por el que dos partes creaban un vínculo familiar. El matrimonio era una alianza
Y ahora todavía es una alianza. Por algo en algunas partes del mundo el anillo matrimonial le dicen la alianza. Sí, nosotros lo conocemos como anillo de bodas o sí, la argolla de bodas, ¿verdad? Pero en otras partes yo he escuchado que dicen la alianza, ¿sí? Exactamente. El matrimonio es una alianza. La adopción de un niño es una alianza. Y en ese tiempo también era una alianza. Siempre que Dios hacía una alianza con el hombre, ¿sí? Es decir, había ese tinte de decir, quiero tener más cercanía con el hombre. La hizo con Adán, con Abraham, con Moisés, con David. Él renovaba el vínculo familiar entre él y su pueblo. Generalmente la alianza quedaba ratificada por determinados signos. Siempre, externamente había un juramento, una comida común y un sacrificio. Entonces vemos un juramento que era la fidelidad en esa alianza. Una comida común, ¿sí? Siempre, y un sacrificio. Con la llegada de Jesucristo, la obra divina en el Antiguo Testamento no desapareció hasta ser irrelevante. La antigua alianza no está separada de la nueva por un enorme abismo. La nueva estaba prometida en la antigua y la antigua alcanza su cumplimiento en la nueva alianza. Así los signos de la antigua alianza, el juramento, la comida, el sacrificio, encuentran su perfección en los sacramentos de la nueva alianza. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dice, mira, dijo Jesús, hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Es decir, renovó todas las cosas cuando estableció su alianza perfectamente renovada. Así que todos los sacramentos de la nueva alianza están ordenados a la Eucaristía, que es al mismo tiempo un banquete familiar y un sacrificio. Todos los sacramentos se invocan en nombre de Dios y así todos tienen poder vinculante como juramentos. Además, en la nueva alianza como en la antigua, la liturgia de la renovación de la alianza tiene un lazo especial con la remisión de los pecados. Sin embargo, es en la nueva alianza donde el poder se perfecciona y el perdón se completa. Por cierto, ¿verdad? Vemos que la palabra para decir juramento, fíjense nada más, hablando del juramento que se hablaba, que se decía en la alianza, es sacramentum. El uso de la palabra sacramentum, cuyo significado es simultáneo al de juramento y al de rito sagrado. ¿Sí? Entonces vemos cada uno de estos acercamientos a la alianza, a renovar nuestra alianza, la alianza que nosotros obtuvimos en el bautismo y que se pierde, bueno, más bien nos alejamos de la amistad con Dios con el pecado mortal. Entonces, la confesión será renovar esa alianza que se llevará a cabo, ¿sí? Recibiendo la Eucaristía. La confesión nos prepara para recibir la Eucaristía más dignamente. Hace de nosotros una vasija más pura para contener la vida divina que se nos da en la gracia del sacramento. ¿Sí? Entonces la confesión nos da las disposiciones adecuadas para la renovación de nuestra alianza, nuestro lazo familiar con Dios Todopoderoso. Sin este perdón, podríamos acercarnos a Él como esclavos que se acercan a su amo, con la mirada dirigida hacia el suelo. Pero gracias a las palabras de la absolución, estamos autorizados a mirarle con la mirada de inocencia, como los hijos miran a un Padre amoroso. Así es como nosotros miramos a Dios Todopoderoso, no como un amo, ¿verdad? Un amo que va a castigar a su siervo, sino como un Padre amoroso que ve a su Hijo, ¿sí? Es así como nosotros vemos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Alabanza, yo lo bendeciré.
aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro, y estamos hablando de esa maravillosa manera de reconciliarnos con Dios y de restablecer la alianza que como hijos de Dios hemos perdido con el pecado, ¿sí? De la manera como nosotros restablecemos esa alianza, pues es la confesión, ¿sí? Es decir, la confesión consigue, ¿sí?, que nosotros nos reconciliemos con Dios, ¿sí? Entonces el sacramento de la penitencia nos acerca a los brazos amorosos de Dios. Bueno, y como dice el Catecismo de la Iglesia, vamos a ver qué dice. Dice, el sacramento de la penitencia consta de dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, nuestros actos, los actos del pecador arrepentido, y por otra, la acción de Dios a través de la Iglesia. Todo ello, en cierto sentido, es obra de Dios, pues incluso nuestros actos son los de un pecador que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, sin embargo, hemos de aceptar y luchar por cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué actos constituyen nuestra parte del sacramento? La tradición nombra 3, ¿sí? Contrición, confesión y satisfacción. Dicho de otro modo, el sacramento exige, 1, el arrepentimiento de nuestros pecados. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta antes de confesarnos. Para hacer un buen examen de conciencia, hay que hacerlo de cara a Dios, ¿sí? Con nuestro rostro volteado a Dios y con una sinceridad que viene de un gran temor de ofenderlo, ¿sí? Entonces, este arrepentimiento de nuestros pecados debe de llevarse a cabo de una manera, pero muy profunda, ¿sí? Y ya allí empieza a llevarse a cabo lo que es el perdón de nuestros pecados. Porque el arrepentimiento, pues seguramente que se hace de frente a Dios, de cara a Dios, y se le pide perdón. Y allí, al menos en mi caso, ¿verdad? ¿Por qué? Y es muy bonito, ¿verdad? Habrá personas que solamente apuntan los pecados y ya, pero el arrepentimiento es muy unido a una oración. Entonces el arrepentimiento debe de ser antes de confesarme. Y sí, ya sé que muchas veces nos ha pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado, que vemos la oportunidad, ¿verdad?, que está el Padre sentado y que dices, ay, no me he confesado, es el momento de confesarme porque ahorita está sentado el Padre. Y bueno, pues ya nada más, a ver, me acuerdo de algunos y ya. Bueno, pues no, si ese es el caso, hay que acordarnos primero de los pecados mortales, si es que los tenemos. Ojalá y que no, ¿verdad? Pero esos son los primeros que debemos de confesar, porque realmente lo único que nos aleja de Dios, lo único que nos hace estar de verdad alejados del Señor son los pecados mortales. Y después los veniales que también hay que confesarlos, ¿sí? Entonces es el primer punto, ¿sí? Y eso ya lo sabemos todo, ya lo sabemos, ¿sí? El segundo punto es que afirmemos nuestro dolor especificándolos claramente, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que hablarlos, que decirlos, y decirlos claramente, ¿sí? Es decir, sin maquillarlos. En muchas ocasiones, y eso también nos sucede en muchas veces a todos, maquillamos nuestros pecados de tal manera que pues se vea que no es tan fuerte, ¿verdad? Tan fuerte, sino que es así como que fue una falla pero muy leve, ¿verdad? No, hay que decirlos tal cual. Claro, ¿verdad? Nosotros, el confesor será quien haga preguntas pertinentes de pecados que él quiera que nosotros digamos, por ejemplo, las veces que hemos hecho ese pecado, todas las circunstancias que rodean, eso compete exclusivamente al confesor el preguntar eso. Se sugiere que los pecados, por ejemplo, de impureza, de lujuria, pues solamente se nombre sin dar tantos detalles, ¿verdad? Pero eso es algo que debemos nosotros tener en nuestra conciencia.
Es decir, tenemos que especificarlos claramente. Que completemos nuestra confesión cumpliendo la penitencia impuesta por nuestro sacerdote confesar. Es decir, sí, de verdad debemos de cumplir la penitencia. Porque realmente la penitencia no es tan pesada. Si ya al ver las penitencias que había, pues sobre todo en los comienzos de la iglesia, pues esto no es nada. 5 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, o aún un rosario, o ir a la misa y ofrecerla por X situación, por mis pecados, o por el dar gracias al Señor porque me perdona, pues no es pesado. Las penitencias que se llevaban a cabo, sobre todo en esos primeros albores de la Iglesia Católica, eran sumamente pesadas, de tal manera que temblaban las personas, ¿verdad? Porque imagínense vivir en toda una vida haciendo una penitencia o dando limosna o todo eso, ¿verdad? Entonces vemos como hay que hacer la penitencia, ¿sí? Cumpliremos todo lo que lleva la penitencia, ¿sí? Entonces debemos de tener bien en cuenta, debemos estar arrepentidos primero de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, pero nosotros lo conocemos a veces en otras ocasiones como contrición, ¿sí? Es decir, es dolor de nuestros pecados. Y en la contrición, ¿verdad? Hay una contrición perfecta, hay una contrición imperfecta. Siempre yo pongo este ejemplo, ¿verdad? Que me contaron a mí, que me parece muy acorde, ¿sí? Dicen que había 3 niñas que estaban en misa con su familia, y entonces se salió una a jugar y la otra la vio y la siguió y la otra la vio y la siguió, y las 3 estaban jugando afuera, ¿sí? Entonces en eso se dan cuenta que empieza la gente a salir, se terminó la misa. Una de ellas empieza a llorar porque dice, ya se acabó la misa y no nos dimos cuenta y mi papá me va a pegar, y estaba llorando. Entonces la otra llora también, ¿verdad? Y dice, y mi papá no me va a llevar a comprar la nieve que me dijo que si estaba bien quietecita en misa y que si estaba en misa me iba a llevar a comprar nieve, y si no, no me iba a llevar. Entonces he perdido la nieve, he perdido la oportunidad de que mi papá me lleve a la nieve, ¿sí? Y las 2 estaban llorando, y la tercera también empezó a llorar. Y entonces la tercera decía, pues yo lloro porque no estuve con Jesús, ¿verdad? Es cada 8 días que yo puedo estar con Jesús, y me salí y no estuve con Jesús toda la misa. Y entonces me duele que yo haya perdido la oportunidad de estar con Jesús, porque yo a eso vine, a estar con Jesús, ¿sí? Entonces cada una de las niñas estaba llorando, ¿verdad? Sí, es decir, si nosotros vemos a las 3 niñas, pues las 3 están arrepentidas, ¿sí? Hay contrición, pero la contrición es imperfecta, que dice que por miedo va a confesar su pecado, o llora por miedo a perder, ¿verdad? Es decir, por miedo del castigo. La otra por miedo a perder el premio que se le iba a dar al estar en misa, ¿sí? Es decir, también. Y la contrición perfecta, pues, es llorar cuando precisamente nosotros hemos ofendido a Dios. Esa es la contrición perfecta. Llorar porque hemos ofendido a Dios, ¿sí? Y eso, si nos duele, entonces esa es la contrición perfecta. Las otras contriciones son imperfectas, pero son válidas. Si yo me acerco a la confesión por miedo a condenarme, pues bueno, el Señor lo usa. Y qué bueno que tengo miedo a condenarme, pues bueno, ojalá y que poco a poco yo vaya creciendo más en una contrición más perfecta, que me haga, que me duela muchísimo haber ofendido a Dios, ¿verdad? Entonces, como vemos, la contrición pues puede ser perfecta o imperfecta, ¿sí? Pero cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener ese arrepentimiento. Si no es tan perfecto como quisiéramos, pues poco a poco va a ir creciendo, poco a poco, hasta llegar a ser una contrición pues perfecta, ¿sí? Entonces, trabajemos en eso, pidámosle al Señor. El Espíritu Santo es el que nos da la gracia, definitivamente, no hay otra, ¿verdad? Nosotros por nuestra propia carne, por nuestra propia naturaleza, pues no nos arrepentimos, ¿verdad? Es decir, yo conozco personas que dicen, pues es que no me arrepiento de lo que hice, no me arrepiento. Entonces a veces es una gracia,
una gracia que nosotros debemos de pedirle a Dios. Es una gracia muy específica que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Y siempre hay que orar en eso. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Como quisiera ser pájaro y cantar sin fatigarme y verme libre volando, alcanzando a las alturas. Ya no llevará ataduras ni apegarme a lo terreno, sino llegará hasta el cielo, que es donde vive mi dueño. Buscarte y amarte siempre, y yo ser tu prisionero. Me tienes entre tus manos, adorándote, Señor. Mi alma estará contigo, el corazón yo te entrego. Haz lo que quieras conmigo, porque tú eres mi Señor. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Bueno, regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es la fuerza sanante de la confesión. Y bueno, pues vemos cómo es necesario, absolutamente necesario, lo que es la contrición. Sí, la contrición, que es, en otras palabras, el arrepentimiento de nuestros pecados. Es lo esencial para que se lleve a cabo nuestro sacramento, ¿sí? Entonces nuestra contrición no precisa ser perfecta ni surgir de un motivo de amor puro. Podría deberse, por ejemplo, el temor por el castigo de Dios. Ya es un buen comienzo. Y la gracia de Dios completará nuestro acto y suplirá lo que falta en nuestro dolor. Sin embargo, hemos de ofrecer algún propósito de cambiar nuestras vidas y en el futuro evitar los pecados ya confesados de nuestro pasado. Incluso hemos de estar dispuestos a alejarnos de los lugares y las compañías que podrían tentarnos. La tradición llama a estas resoluciones firmes propósitos de enmienda y se formulan en muchas de las oraciones que llamamos actos de contrición. Sí, ayudados pues entonces por esta divina gracia, ¿sí? Nosotros proponemos firmemente nunca más pecar y apartarnos de todas las ocasiones de pecado. Y esto, bueno, pues esto lo vemos muy claramente en la palabra de Dios cuando nos dice, es mejor entrar a la vida eterna. Dice, bueno, empieza diciendo, si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtate tu mano derecha, que más vale entrar manco a la vida eterna que completo a la perdición. Y si tu ojo es causa de pecado, sácate tu ojo, que más vale entrar
tuerto o ciego a la vida eterna que entrar todo completo a la perdición, al infierno, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que es esa cita bíblica. Hay que arrancar los lugares donde nos llevan a pecar. Por ejemplo, si una persona que tiene el pecado del alcoholismo, ¿sí? Pues entonces tiene que alejarse de esos lugares. Tiene que no ir, por supuesto, una persona que está luchando por alejarse de ese pecado y va allí con sus amigos a, no sé, a un bar, pues es obvio que va a caer nuevamente en la tentación, ¿sí? Si la persona tiene cualquier pecado, debemos de alejarnos de esos lugares donde nos llevan a llevar a cabo ese pecado. Así que algunas personas opinan, bueno, como los católicos dicen sus pecados al confesor, pueden seguir cometiendo pecados siempre que quieran. El arrepentimiento no es asunto exclusivamente católico. Es cierto que cualquier religión que haga hincapié en él, sí, él es sumamente importante el arrepentimiento en cualquier lugar donde nosotros nos vayamos a confesar, tanto para los hermanos de otras denominaciones como para nosotros, ¿sí? Entonces vemos todo esto que tiene que ir nuestro corazón cambiando. Ciertamente que en un principio nuestro arrepentimiento será a lo mejor una contrición muy imperfecta, pero poco a poco nosotros con la confesión vamos a ir teniendo esa gracia, porque el confesarnos seguido nos da la gracia sacramental que es inherente a ese sacramento y que es esa gracia que nos ayuda primero a ver nuestros pecados y después a dolernos de nuestros pecados y a confesar nuestros pecados, ¿sí? Y bueno, el segundo punto es, pues debemos confesar nuestros pecados. El primero, pues es un arrepentimiento real de nuestros pecados, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice el autor y también nos dice la palabra que en muchas ocasiones el arrepentimiento, la contrición, es imperfecta, como decíamos en el ejemplo de estas 3 niñas, pero que poco a poco el Señor nos va dando una contrición más perfecta, ¿sí? Pero también debe de haber, para confesarnos, un arrepentimiento aunque sea imperfecto. No debe de ser, por ejemplo, aquellas personas que dicen, yo ahorita cometo el pecado que acabo al rato me confieso, o me voy a confesar para comulgar y después sé que voy a volver a cometer. Ni siquiera tengo un poquito, ¿verdad?, el deseo de ya alejarme para siempre del pecado, ¿sí? Por ejemplo, aquellos jóvenes que dicen, voy a ir con mi familia a misa y entonces mi mamá me debe de ver que comulgo. Entonces, pues para que mi mamá me vea que comulgo, pues tengo que confesarme. Pero en cuanto mi mamá me vea que comulgo, pues entonces ya vuelvo a cometer el pecado. No, allí no hay arrepentimiento. Allí estoy usando de ese don que es la reconciliación para unos motivos de verdad que me van a llevar a alejarme más y más de Dios, ¿verdad? Porque sí debe de haber una resolución de no volver a cometer el pecado. Sí debe de ser, aunque sea mínimo, sí debe de haber una resolución de no volver a cometer ese pecado, ¿sí? Y bueno, pues el segundo, lo que nosotros debemos de tener bien claro para una confesión, pues ya sabemos que debemos confesar nuestros pecados. La Escritura distingue 2 clases de pecado. Ya sabemos, el pecado mortal y el pecado venial, ¿sí? El pecado mortal es dañino, nos arranca la vida de Dios. Es decir, el pecado mortal nos mata espiritualmente, ¿sí? Es decir, el pecado mortal sabemos que es siempre materia grave. Es materia grave, ¿sí? La cosa más importante en la vida, incluso en los no creyentes, suelen reconocer la gravedad de sus ofensas, ¿sí? Cualquier persona sabe perfectamente cuando es en materia grave, ¿sí? Por ejemplo, asesinar es un pecado mortal reconocido universalmente como un crimen. Y lo mismo sucede con los grandes robos, el perjurio, el adulterio. No obstante, hay otras materias que solo pueden ser consideradas graves desde el punto de vista de la fe, como por ejemplo, es pecado mortal dejar de ir a misa en domingo, es pecado mortal. Cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia debemos confesar todos y cada uno de los pecados mortales cometidos desde la última vez que nos confesamos.
Sí, y bueno, si el sacerdote nos pide, y es muy bueno especificar el número de veces y el tipo de pecados mortales cometidos. Si ocultamos alguno de ellos, nuestra confesión no es válida. Sin duda, el hecho de callar deliberadamente un pecado mortal en la confesión es en sí mismo un pecado mortal, ya que en un sacramento es un juramento ante Dios. Semejante silencio representa una clase de perjurio. ¿Sí? El Catecismo de la Iglesia nos dice en el número 1458, no estamos estrictamente obligados a confesar los pecados veniales. El Catecismo los llama faltas cotidianas, pero la Iglesia, los santos y los místicos siempre lo han recomendado. Pero lo que es el pecado mortal, estamos absolutamente obligados a confesarlos, y todos, ¿sí? Entonces es importante recordar que en la confesión no estamos diciendo a Dios algo que Él no conozca. Él ya sabe nuestros pecados, más que nosotros mismos. Él conocía el pecado de Adán, cuando decíamos en otro programa, cuando le invita a confesarle, a arrepentirse. Conocía el pecado de Caín, cuando le invita a confesarse, cuando él está esperando que le pida perdón, ¿sí? Es decir, él desea que confiesen, que confesemos nuestros pecados, no para que él lo sepa, es para nuestro bien. Es decir, porque la confesión es un paso importante de santidad. El arrepentimiento es un paso importante hacia ese proceso de santidad. Si yo no tomo la responsabilidad de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y siempre busco una excusa y siempre le estoy echando la culpa a otras personas, de verdad no voy a crecer. No voy a crecer, siempre habrá una excusa para decir, es que no es tan malo lo que hice. Entonces la confesión es necesaria, pero en algunas circunstancias, bueno, pues ya la confesión es muy limitada, ¿sí? Un sacerdote puede dispensar de ella y otorgar la absolución en momentos de extrema urgencia, cuando un numeroso grupo de personas está en peligro inmediato de muerte, en el fragor de una batalla, en el caso de un avión que va a estrellarse. Un sacerdote puede conceder una absolución general. Incluso esto exige que los penitentes se arrepientan de sus pecados, aunque la dispensa de la necesidad de confesarlos. Aún entonces, si el penitente sobrevive, tiene que acudir a hacer una confesión sacramental ordinaria lo más pronto posible. Y bueno, pues ya nada más para terminar este punto, pues por supuesto, debemos de cumplir la penitencia o expiación. Después de recibir la absolución de manos del sacerdote, hemos de cumplir la penitencia señalada por nuestro confesor. ¿Sí? Puede consistir en una oración, una obra de misericordia, una limosna, una mortificación, un ayuno. Pues siempre corresponde con la gravedad y la naturaleza de nuestros pecados. Es decir, una gran penitencia, pues es por un gran pecado, ¿sí? Pero regularmente las penitencias no son tan graves, tan fuertes, ¿sí? Entonces, es importante que la cumplamos rápidamente, así no nos olvidaremos de ella, porque luego nos suele suceder. Si lo olvidamos, la absolución sigue siendo válida, pero habremos dejado pasar la enorme oportunidad de crecer espiritualmente y quizá hemos cometido también un pecado venial, ¿sí? Entonces recordemos, todos nuestros pecados son ofensas a Dios Todopoderoso, y nuestros pequeños actos de expiación nunca podrán lograr una pequeña reparación. Pues las ofensas son más graves cuando se cometen contra personas de mayor dignidad, y si es contra Dios, ¿verdad? Entonces es una ofensa que debe de traer también una reparación, ¿sí? Así que el acto de reconciliación con el Señor debe de ser necesario, ¿sí? Necesario. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo que es la restauración. La restauración, ¿sí? Dice el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? En este contexto únicamente puede acudir de nuevo a la cita de catecismo. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, el único que expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos con Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él, ¿sí? Así que es sumamente importante también que cumplamos la penitencia, que por lo regular no es tan gravosa, ¿verdad? Y aunque fuera un poco gravosa, yo creo que por el hecho de que Dios nos perdone, debemos de hacerlo con alegría cualquier penitencia que el sacerdote nos ponga.
Bueno, pues vamos a continuar un poquito meditando sobre la fuerza sanante de la confesión. Vamos a ir viendo en otro programa cómo el Señor permite, ¿verdad?, que por medio de la reconciliación nosotros sanemos de muchas cosas que llevamos en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Les damos muchas gracias por estar con nosotros y también les recordamos, ¿verdad?, que estamos... Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga.